Bueno, estamos ejecutando la simulación de un control de velocidad con un integrado 555 y un MOSFET IRF830. Recordemos que el 555 es un generador de pulsos, ya sea en la configuración monoestable o estable, con una sola salida de trenes de pulso, que funciona con PWM, o sea, modulación por ancho de pulso. En este caso, si se usa una configuración fija, habría que medir el ancho del pulso a través de un cálculo con unas resistencias de acuerdo a la configuración que se usa. En este caso hemos utilizado un circuito de una página llamada Pavlim, en el que se utiliza un potenciómetro de 100K con el fin de ampliar o disminuir el ancho del pulso. Bueno, posteriormente utilizamos el MOSFET para hacer el control de potencia, es decir, lo estamos utilizando en la etapa de potencia, debido a que en la simulación tenemos un motor. Pero si fuese un montaje real y el motor consume más energía, la parte de control, que es el integrado, no puede soportar esa energía directamente porque serían fuentes diferentes. Como esta es una simulación, la fuente es de 12 voltios, pero es la misma para todo el circuito. En una operación real, el motor utilizaría un voltaje de operación muy diferente y muy elevado al voltaje de control. Por ejemplo, la etapa de control utilizaría 12 voltios DC, pero el motor pueda que utilice 120 voltios AC, 220 voltios AC, por lo cual el MOSFET quedaría utilizado para hacer el control, pero evitaría también de que el voltaje de operación del motor afectara la parte de control. Bueno, vamos a explicar la conexión del integrado. Los primeros, el pin 8 y el pin 4 respectivamente, están a la alimentación positiva, es decir, aquí tiene su entrada positiva, tanto por el pin 4 como por el pin 8. El pin 1 es tierra, es a la alimentación negativa. Tanto el pin 3 es la salida, una de las más importantes, respectivamente. Bueno, lo que es el pin 5 con un condensador de 100 nanofaradios indica el tipo de configuración, en este caso es una estable. Por lo tanto, ahí tiene que ir un condensador. Si fuera la otra configuración, este pin iría libre y aquí no iría nada, como se aprecia ahí. Los pines con los que se hace el control del integrado como tal son respectivamente los pines 2, el pin 6, el pin 7. ¿Por qué estos tres pines? Bueno, estos tres pines funcionan todos en configuración conjuntamente. En ellos se colocan un juego de resistencias. En este caso también tenemos unos diodos para el control, para optimizar el diseño, junto con un condensador de base. Este condensador con esta resistencia crean una frecuencia, un pulso base, es decir, el pulso mínimo. Si podemos apreciar un momento, dice que las revoluciones están en 399, pero yo tengo el potenciómetro al 18%. Si yo lo elevo, por ejemplo, al máximo, voy a crear que las revoluciones empiecen a disminuir. Esto es porque aquí es la sumatoria de la primera resistencia R1 más RV, que es el potenciómetro, más el condensador, y esto crea un cálculo que le indica al integrado que debe de cambiar el pulso. Si yo lo empiezo, por ejemplo, a disminuir hasta que, por ejemplo, lo hago casi cero, esto le indica al integrado que él debe de generar otro pulso, ya que el pulso base está entre R1 y C4 respectivamente. Así opera el circuito. Bueno, los condensadores C1 y C2 son la fuente. En este caso esta es una simulación, así que el voltaje es ideal, pero en una simulación, en una prueba real,
Estos se encargarían de filtrar la última etapa para el integrado. La resistencia R2, tanto R3, la primera R2, está dada para controlar al MOSFET. La R3 es la compañera, también está para controlarlo. Funcionan conjuntamente. Recordemos primeramente que el MOSFET tiene tres pines que se llaman puerta, fuente y drenador. La puerta es el pin que va conectado a R2 y R3. La fuente es donde está conectado el diodo D3, que sirve para evitar que el MOSFET se queme o haga corto internamente. Recordemos que un motor tiene una bobina y esta genera campos y esto puede afectar en algún momento el MOSFET, por eso tiene un diodo. Y el drenador es la último pin, es el pin que en realidad va a tierra, que es por donde la energía hace recirculación. Bueno, posteriormente, si por ejemplo, eso explica las tres cosas. Si yo puedo realizar varios ajustes en el potenciómetro y así puedo obtener diferentes valores en revoluciones. Esa es toda la explicación del circuito. Espero haber sido lo suficientemente claro.